El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes las nuevas versiones de Compact y Nóminas y Compact y Contabilidad. El objetivo, pues, es conocer estas versiones que ustedes las puedan utilizar, que van a ayudar bastante en el uso y manejo del sistema. Y bueno, trae novedades importantes. Vamos a ver contabilidad y vamos a ver nóminas. Entonces, recuerden, cualquier duda o pregunta la pueden poner en el chat y Fernanda o Raquel, quienes les hicieron las invitaciones a este evento, pues estarán leyendo sus preguntas. Y para quienes se van conectando, nuevamente mi nombre es Luz María Dantes Marcelo y vamos a dar inicio a estas novedades de las versiones de Compact Contabilidad y Nóminas en su versión 19. Estas versiones acaban de salir precisamente la semana pasada, donde pues ya traen cambios interesantes, sobre todo en nóminas y en contabilidad, con temas, por ejemplo, de impuestos o temas en cuestión de nóminas para exportar la información al SUA. Pero vamos a ver detalladamente cada uno de estos cambios. Vamos a empezar con Compact y Contabilidad. Recuerden, voy a estar trabajando con la versión 19.0.1. ¿Qué cambios importantes trae esta versión? Trae la declaración de IVA, la declaración R21, concepto de IVA tanto para personas físicas como personas morales. La ayuda que nos va a hacer Compact es poder darnos un reporte donde vamos a poder hacer ese análisis de las diferentes tasas de IVA. Y finalmente vamos a terminar con el reporte de EFOS y EDOS. Sabemos que ahorita la autoridad pues está revisando este tema de empresas deductoras o que facturan operaciones simuladas. Entonces, para que nosotros detectemos dentro de nuestra contabilidad cuáles son los reportes, cuáles dentro del ADD que podemos revisar antes de poder presentar nuestras declaraciones. Y en nóminas, ¿qué vamos a ver? En nóminas vamos a ver el tema del estímulo fiscal, sobre todo para aquellas empresas que estén contratando adultos mayores y también que estén contratando personas con ciertas discapacidades, pero deben de contar con un certificado. El segundo también va a ser el timbrado para CFDIs, para empleados fallecidos. En algunos casos se ha dado que pues algún colaborador fallece y pues la familia pues va a cobrar lo pendiente que tiene ese trabajador. Probablemente ese trabajador ya se dio de baja ante el SAT y por lo tanto pues hay ciertos requisitos que debemos de llenar en estos timbrados de nómina. Y el último tema que vamos a ver en nóminas es el timbrado masiva, perdón, la carga masiva del SUA, que también es desde diciembre del año pasado, veíamos que ya traemos este cambio en temas de SUA, que hay que reportar pues lo que se le está reteniendo realmente al trabajador. Entonces vamos a ir entrando a cada uno de ellos. Voy a empezar con Compact y Contabilidad, recordemos versión 19.01. Y la primera novedad que tenemos es que Compact lo que busca es agilizar el trabajo del contador. Sabemos que tanto para personas físicas como morales tenemos que presentar nuestra declaración. ¿Qué es lo que buscamos en esta nueva versión de Compact y Contabilidad? Que desde que nosotros empezamos a capturar nuestra información, es decir, desde que nosotros generamos nuestra póliza, nosotros podemos hacer ese desglose del impuesto, ya sea tasa 16, tasa 0, tasa exacta. Este es un extracto de ustedes ya deben de conocer, de lo que es la declaración del IVA, que en este caso sabemos que tenemos tres ventanas: IVA a cargo, IVA acreditable, lo que es la determinación y el pago. Hago mención de estas ventanas porque lo vamos a ver precisamente en el reporte. Entonces, empezamos, bueno, aquí puse la ventana de IVA acreditable. Quienes generamos las declaraciones, podemos encontrar, por ejemplo, que dentro de nuestra declaración, nada más que nosotros tenemos que identificar pues, las diferentes tasas que nosotros presentamos. En este caso tenemos lo que es una tasa del 6%. Y dentro de este 16% detectamos que tenemos un IVA de 976,643. Pero eso IVA, además, lo tenemos que clasificar. En este caso, por eso viene este apartado de esta lupa, donde nosotros tenemos que capturar la información que haga falta. Y esa es la novedad que vamos a encontrar en Compact y no contabilidad. Entonces, y en el siguiente apartado, ¿qué vamos a encontrar? Una vez que le damos ahí en capturar, tenemos que identificar cómo se deriva ese IVA. En este caso, por ejemplo, vamos a ver en la siguiente ventana, que también es el IVA cargo, tanto el IVA acreditable como el IVA cargo, nosotros necesitamos definir o subclasificar esa información.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una vez que le demos clic en capturar, pues nosotros tenemos que detallar pues el tema del IVA. Si en este caso es, por ejemplo, intereses cobrados a la tasa 16, si es por tema de regalías o es exactamente otros actos o actividades grabados a la tasa 16. Y es lo que nosotros tenemos que estar definiendo. Y estos nuevos campos se van a agregar en Compact y Contabilidad para que al final nosotros podamos hacer el desglose ya desde el sistema para que tengamos esa visión de cómo se está revisando nuestra contabilidad. En este caso, por ejemplo, aquí vemos que el IVA, pues lo vamos a ver más adelante. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, que esos 976,000 lo detallamos y me dice a lo mejor que 930,000 son actos o actividades a la tasa 16, pero a lo mejor también tengo, pues a lo mejor intereses. Entonces, toda esa información nosotros la vamos desglosando en nuestras declaraciones. ¿Qué pasa en Compact y Contabilidad? En el sistema vamos a tener 4 clasificadores, por decirlo de esta forma, lo que es el concepto de IVA, concepto de DIOT, subconcepto de IVA y clasifica IVA. En el caso del impuesto acreditable, vamos a encontrar estos 4 campos. Pero cuando nosotros hablemos solamente del IVA causado, solamente vamos a tener 2 conceptos, porque pues, sabemos que para el tema del IVA acreditable lo vamos a clasificar para el concepto de la DIOT y subconcepto de IVA. Entonces, nosotros tenemos que clasificar, vamos a ver estos 4 campos en el IVA acreditable y 2 campos para lo que es el IVA trasladado para que nosotros podamos presentarlo precisamente en nuestra declaración. Esos son los cambios que se van a ver en Compact y Contabilidad. Entonces, retomando la ventana anterior, en el IVA causado, vamos a ver el concepto de IVA y el subconcepto de IVA para declaración R21. Y para IVA acreditable, adicionalmente a estos 2 conceptos, se van a agregar también el subconcepto de DIOT y estos para la declaración de la DIOT y también lo que es el tema de concepto de IVA. Concepto de IVA, subconcepto de DIOT, subconcepto de IVA y clasifica IVA son los 4 apartados que vamos a tener para IVA acreditable. En el sistema vamos entonces a capturar para reporte de DIOT 2 campos, concepto de IVA y subconcepto de DIOT. Y para el R21, para tema de los causados, concepto de IVA y subconcepto de IVA. Y para el acreditable ya dijimos que los siguientes 4. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver cuando nosotros empecemos a contabilizar dentro de nuestro sistema. Entonces, el tema de DIOT ya lo veíamos desde versiones anteriores, que ha habido cambios desde el año pasado, hemos cambiado la forma de capturar en el sistema de Compact y Contabilidad. Y en esta nueva versión vamos a ver esta nueva ventana, donde nosotros vamos a empezar a clasificar nuestro IVA también para lo que es el R21. Ahorita lo vamos a ver precisamente en pantalla. Y vamos a encontrar estos conceptos. Si hablamos de IVA acreditable, vamos a encontrar estos 4 conceptos. ¿Qué pasa en Compact y Contabilidad al desglosar los impuestos del CFDI asociados a la póliza? Identificaremos las tasas y asignaremos un concepto. Entonces, intereses pagados a la tasa 16, por ejemplo, lo encontramos, si nosotros vemos el apartado de, aquí vamos a subrayar, por ejemplo, en el subconcepto de IVA, por ejemplo, si estamos hablando a la tasa 16, nosotros podemos también seleccionar intereses pagados a la tasa 16, como nosotros lo veíamos en la declaración. Hace ratito se los mostraba y bueno, cada uno de ellos va a tener su rubro también dentro de Compact y Contabilidad. Al final, esta clasificación que nosotros vamos a hacer nos va a permitir tener ese reporte y finalmente pues solamente capturar esa información ya dentro de nuestra declaración. Vamos a ver, aquí tenemos al 8%. El sistema, como ya lo venimos trabajando desde versiones anteriores, va a detectar si en este caso es información a tasa 8, a tasa 0%, tasa exenta, si es, por ejemplo, también información tasa 16, todo eso lo va a empezar a... Recordemos que se hace una preclasificación. Al final, pues el contador decidirá a qué rubro se va a ir cada uno de nuestros conceptos. Esa es la primera cambio que nosotros vamos a ver en Compact y Contabilidad, el tema de los impuestos. Aquí vemos, por ejemplo, tasa 0, por ejemplo, aquí tasa 0, y se clasifica, por ejemplo, si en este caso sea exento, me dice otros actos o actividades pagados exentos.
Entonces, hay una preclasificación. Si, por ejemplo, nos vamos a la tasa cero, aquí me dice actos o actividades pagadas a la tasa cero. Entonces, esta información la lee el sistema directamente a través del XML. Nosotros haremos un análisis si realmente hará esa clasificación o tendremos que cambiar. Entonces ya lo vemos para tasa cero, vemos para exentos, vemos para tasa 16, también lo veremos para tasa 8, etc. Y finalmente se integra este reporte. Este reporte ya lo veíamos en versiones anteriores. Cambia en dónde se encuentra, en qué menú se encuentra actualmente. Antes se encontraba en declaraciones IVA y ETU, ahora lo vamos a encontrar en declaraciones de IVA por concepto de IVA. El que vamos a trabajar ahorita es el de declaración R21 de IVA en Excel. Y vamos a ver algo similar a lo que aparece en la siguiente ventana. Una vez que nosotros ejecutemos el reporte, ya les decía que vamos a tener 3 ventanas, pero vamos a ver este tipo de clasificaciones donde tenemos total o actos o actividades pagadas a la tasa 16 y sus diferentes clasificaciones de IVA. Pues ya el mismo sistema pues me va a dar esta información que a partir de la captura yo ya tengo este reporte. Si se dan cuenta, es lo mismo que tengo en la declaración, es lo mismo que voy a tener aquí. Y todo a través de la captura de información, a través de mis pólizas. Tenemos entonces la declaración R21, tal cual aparece en la página de SAT, la vamos a ver reflejada también en el sistema de contabilidad. Y finalmente vamos a ver esta opción que se llama determinación de pago, que baja la información a través de la información capturada en las pólizas, pero adicionalmente pues va a tener estos campos que están en amarillo para que también nosotros podamos capturar la información que sea necesaria para los diferentes rubros que nos pide lo que es la declaración. Entonces, vamos a ver en el sistema cómo aplica. Ok, estoy abriendo la versión, les recuerdo, es Compact Contabilidad en su versión 19.0.1 que salió la semana pasada. Entonces, vamos a trabajar con la empresa, tengo una empresa que se llama versión 19, es la que vamos a trabajar ahorita. Ya tengo capturadas algunas pólizas para no entretenerme a lo que es la captura de las pólizas y podamos visualizar los diferentes movimientos que ya el sistema hizo de forma automática al generar el tipo de impuesto. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el listado de pólizas, yo ya tengo aquí varias pólizas capturadas. Por ejemplo, tengo una empresa tasa 16. En este caso es una empresa que me está facturando a la tasa 16. ¿Qué viene el apartado 4? El desglose de impuestos acreditables. Cuando nosotros lo abrimos, el nuevo cambio que nosotros podemos observar es este apartado, los diferentes conceptos. IVA acreditable vamos a manejar los 4, porque recordemos que también esta información nos va a servir para la DIOT. Entonces, dentro de mi concepto de IVA, el sistema me lo clasificó de forma automática al detectar que es tasa 16, lo clasificó como actos o actividades a la tasa 16. Valor o actos o actividades pagados a la tasa 16. En subconcepto de IVA encontramos otros actos o actividades pagadas a la tasa 16 y el IVA correspondiente a actos o actividades grabados. Si nosotros le damos clic en F3, en cada uno de los rubros, vamos a encontrar los rubros que precisamente nos piden las diferentes declaraciones. En este caso, ya sea para R21 o también si vemos el tema de DIOT, también la información para la DIOT. Entonces, ese es el nuevo cambio que nosotros encontramos en Compact y Contabilidad. O sea, al momento de que ustedes empiecen a capturar sus pólizas, van a poder hacer este tipo de configuraciones. Por ejemplo, tengo gastos tasa cero. Igual me voy al desglose de impuestos. Vamos a borrarlo para que ustedes lo vean aquí. Le doy suprimir y voy a hacer el desglose. Desde el menú ADD hacemos el registro de control del IVA a partir de los FDIs. Desde aquí le damos doble clic y ya el sistema hizo la clasificación. En este caso, tasa cero y todos los rubros van enfocados a tasa cero. Para el tema de clasifica IVA, pues no tiene un apartado de IVA, pues en este caso lo deja como ninguno. Si revisamos para tema de DIOT, por ejemplo, para tema de DIOT, hace la clasificación dentro de más actos o actividades pagados a la tasa 0%. Entonces, esos son
los ejemplos que traigo. Sin embargo, por ejemplo, vamos a ver cambio clasifica IVA, para que nosotros podamos ver la declaración, el reporte de la declaración. En este caso, vamos a irnos al apartado 4, vamos a ver igual el desglose de IVA. Y aquí, por ejemplo, me dice que ya lo clasificó como IVA correspondiente a actos o actividades grabados a la tasa 16. Tenemos también el subconcepto de IVA. Por ejemplo, aquí voy a cambiar. Aquí le voy a decir que este IVA va enfocado a intereses. Yo sé que a lo mejor el tema del... Habría que analizar si el XM le corresponde, pero bueno, solamente para efectos de ejemplo voy a cambiar que este IVA va enfocado a intereses pagados a la tasa 16%, que sí va enfocado a actos o actividades pagados a la tasa 16, pero específicamente a intereses pagados a la tasa 16. Estamos hablando de un impuesto de 10.35, un importe de impuesto. Entonces, y así vamos a ir revisando cada uno de nuestras pólizas. En el momento de capturarlo, pues vamos a hacer estas clasificaciones. Quienes estén utilizando el contabilizador, también lo va a hacer el contabilizador, solamente que, pues ya saben, va a utilizar la preclasificación que trae el sistema por default, tasa 0, tasa 16. Sí, ustedes pueden entrar a cada una de las pólizas y hacer el cambio correspondiente. Eso, entonces es el primer cambio que vamos a ver. Y ya para efectos de reporte, les comentaba desde el menú de reportes, encontramos lo que son los reportes de declaraciones de IVA y ETU, en declaraciones de IVA, concepto de IVA, y voy a utilizar este reporte me lo va a arrojar en Excel. Vamos a arrojarlo 2026, de enero a enero, y ejecutamos el reporte. Mientras se va ejecutando el reporte, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda, Raquel o Fernanda, sobre esta nueva cambio que trae la versión de Compact y Contabilidad. Por el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Gracias, Raquel. Sí, confirmo, licenciada, no hay ninguna pregunta en el chat. Gracias. Sí. Si quieren, una y una se van turnando, ¿sale? Y entonces, ¿qué? No sé si no guardé los cambios, porque aquí no me aparece el de tasa 16. Bueno, aquí veníamos, a ver, déjenme revisar, porque sí tendría que ejecutar los cambios. Probablemente no los guardé. A ver, déjenme revisar. Y vemos al ingresos, tasa 16, fue el de cambio clasifica IVA. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta de mi error. Bueno, nada más solamente corroboro aquí. Desglose de impuesto acreditable y revisamos que es intereses pagados a tasa 16. Ya vi cuál fue mi error. Entonces vamos a revisar nuevamente el reporte. Entonces desde el menú reportes, declaraciones de IVA, declaración R21 de IVA en Excel. De enero a enero, que es la información que capturé precisamente para hacer lo que son los ejemplos. Y esto lo vamos a hacer tanto, y eso no se los mostré, pero mientras va capturando, ejecutándose el reporte, voy a mostrarles también que en las pólizas de ingreso también vamos a ver ese cambio en las ventanas. Entonces, por ejemplo, dentro del sistema, en una póliza de ingresos, que son esos 20,000 pesos precisamente que se estaban arrojando y que es el reporte de IVA causado. Por ejemplo, aquí dentro de desglose de impuesto causado, le doy doble clic y vemos cómo ya no tenemos las 4 campos, sino solamente tenemos 2, el de concepto de IVA y el de subconcepto de IVA. Aquí, por ejemplo, están enfocados a tasa 16 y otros actos o actividades pagados a tasa del 6%, que prácticamente son los 20,000 pesos que precisamente estaba mostrando hace ratito en el archivo de Excel. Entonces, antes de ver el análisis, la ventana o el archivo de Excel se va a conformar con 3 hojas. Primero, IVA causado, aquí donde voy a encontrar pues ya los 20,000 pesos que tiene mi póliza de ingreso. Y si me voy al IVA acreditable, en el IVA acreditable precisamente es lo que no había mostrado, que me dice que tengo un impuesto para otros actos o actividades pagados a la tasa del 6%, y también tengo el de los intereses, que eran los 75 pesos y fracción, y que aquí lo estamos poniendo. Entonces, si se dan cuenta, ya esta información que está extrayendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues una vez que hayamos hecho el análisis, que está correcta nuestra información, vamos a la declaración y prácticamente vamos a ir
copiando y pegando la información que ya está arrojando el sistema una vez validada la información. Y por último, bueno, aquí aquí lo vemos desglosado, solamente me enfoqué a la tasa 16, pero bueno, igual tendríamos que hacerlo para la zona fronteriza, para quienes aquellos que tengan operaciones en la zona fronteriza, pues también hacen ese tipo de clasificaciones, ya se exenta, etcétera. Y finalmente tenemos nuestra tercera pestaña. En nuestra tercera pestaña, pues ya nos va a decir el total del IVA, por ejemplo, total de IVA a cargo, 3,200, mi IVA acreditable de 7,050 y tengo un saldo a favor de 3,850. Los campos amarillos son los campos que a lo mejor si nosotros retenemos IVA, pues igual aquí podemos capturar nuestra información y pues hacer el ajuste correcto. Y eso nos debería de estar cuadrando con lo que nosotros tenemos en nuestra declaración. Este es el primer cambio que se nos hace muy importante o interesante, sobre todo al momento de hacer nuestras declaraciones, al momento de generar nuestra información, nuestra captura de pólizas, pues nos va a permitir ahorrar trabajo y poder pues agilizar el tema de nuestras declaraciones. Bueno, me comentaban que no hay preguntas o dudas sobre este primer tema. Nos vamos al siguiente reporte, que es el reporte de EFOS y EDOS. Recordemos que ahorita la autoridad pues está enfocada pues a revisar este tipo de empresas. Por lo tanto, Compact y Contabilidad ya sabemos que desde versiones anteriores trae lo que es un tablero fiscal y ese tablero fiscal nos permite analizar si dentro de nuestra contabilidad tenemos XML que cae en este tipo de situaciones. ¿Qué cambios hay en esta versión? Se agrega un nuevo reporte en donde me va a indicar si dentro de mi contabilidad yo tengo ya alguna póliza asociada a un EF. Entonces, ese es el cambio que trae esta versión. Para quienes no conozcan Compact y Contabilidad en el tablero fiscal, ahorita lo vamos a ver. Entonces, este reporte de EFOS y EDOS me va a permitir hacer ese análisis, pero antes de hacer ese análisis, hace una actualización de la lista de EFOS y EDOS. Bueno, EFOS, más bien en este caso de nuestros EFOS, que es empresas que facturan, ¿no? Y se va a actualizar. Entonces, cada vez que hagamos el reporte, que lo vamos a encontrar desde el menú reportes FDIs asociados a EFOS y EDOS, entonces ahí los vamos a encontrar. ¿Qué hace el sistema? Revisa si tenemos la última actualización o en caso contrario, nosotros podemos hacer la descarga en este momento para que se revise si hay alguna empresa que aparezca en el listado, una empresa nueva que aparezca. Y es este tipo de reportes que vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí me dice que dentro de mi póliza del 10 de enero del 2026, pues yo asocié un XML. Entonces lo vamos a ver en sistema. Y también tenemos el que está en Excel. Vamos a ver esos dos ya en sistema. Entonces, primero tenemos que ya lo traíamos desde versiones anteriores, lo que es el tablero fiscal. Aquí en el tablero fiscal, vamos a sacar un poquito la lupa para que ustedes lo vean mejor. Este es el tablero fiscal. Ya venía en versiones anteriores. Que la última opción donde dice EFOS y no localizados, cada vez que nosotros entremos, pues primero nos va a decir que necesita actualizar el listado. Yo lo acabo de actualizar, no debe de tardar mucho. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Hacer un análisis, como yo les digo, lo acabo de actualizar, y va a empezar a revisar si dentro de nuestra contabilidad nosotros tenemos EFOS, ya sea definitivos. Por ejemplo, aquí me dice relacionados a mi empresa, tengo 2. Entonces, no tengo presuntos, desvirtuados, ni sentencia favorable, ni no localizados, que ese es el listado que nos da la autoridad. Encontró que tengo 2 relacionados a mi empresa. Entonces, ya desde aquí los podemos visualizar. Voy a cerrar aquí el tablero fiscal. Entonces, eso ya lo traíamos en versiones anteriores, ya solamente lo mostraba para quienes no lo conocían. Está haciendo ahorita la actualización, la acabo de hacer hace un momento, entonces no debe de tardar mucho. Entonces, es importante que ustedes hagan esas actualizaciones de forma constante, que revisen si dentro de su contabilidad tienen esa información desactualizada para que ustedes lo puedan revisar y identificar si tienen un XML dentro de su contabilidad. Tenemos
tres botones. Dentro de esos tres botones que veíamos en la parte superior, en lo que se sigue cargando, tenemos la opción de descargar, que prácticamente es lo que está haciendo el sistema ahorita, descargando el listado. Posteriormente tenemos la opción de analizar. Y el tercero es una muestra. Prácticamente nos muestra todos los EFOS que ya el SAT ha detectado. Y prácticamente nos da el listado de ese tipo de empresas. Vamos a ver, todavía no termina. Y bueno, aquí sí tenemos que esperar a que termine para que nosotros podamos avanzar. Déjenme ver. A ver si la lupa. A ver, la lupa. Ahí está. Descarga realizada. Vamos a dar a aceptar y tenemos prácticamente actualizada nuestra información. Entonces tenemos tres opciones: descargar, analizar y mostrar. Voy a cerrar la lupa de un segundo para que no sea tan grande. Listo. ¿Cuál es el reporte que se agrega? Pues dentro del sistema tenemos reportes de CFDIs asociados a los CEPOS y EDOS, en este caso reportes CFDIs asociados. El primero es en pantalla, el siguiente es en Excel. El primero que voy a mostrar es en pantalla. Los filtros que trae ese reporte es que si quiero revisar todos los proveedores, que si quiero revisar desde un rango de fechas, puedo hacerlo, o todo el historial. Y adicionalmente, si quiero revisar un caso en específico, desvirtuados, sentencias favorables, no localizados, definitivos o presuntos. Y desde aquí ejecutamos el reporte. Entonces, bueno, eso pues ya nos va a dar mucho mayor seguridad de lo que estamos presentando ante pues la autoridad. Y pues revisar, ¿no? Antes de presentar, hacerlo deducible, no, pues revisar ese tipo de reportes. Aquí, por ejemplo, me dice que tengo esta empresa proveedora del EFO. Aquí yo le cambié el nombre para efectos de ejemplo y que no aparecería ningún nombre. Pero aquí pues aparece la empresa. Me dice que el RFC es este y que lo detectó como una empresa, pues, EFO. Me dice que es un documento de ingreso, que en este caso está contabilizado en una póliza de egresos el 1 de enero y que fue por 34,800 pesos. Pues ese es el reporte que nos va a estar mostrando, ya sea todo el historial o por un rango de fechas. Ese mismo reporte lo puedo sacar en Excel. Vamos a sacar igual, tenemos los mismos parámetros. Voy a sacarlo igual que lo saqué en el de pantalla y ahora lo vamos a ver en Excel. Y este reporte, pues igual nos va a indicar cuál es el XML y en qué póliza se encuentra asociado. Por eso se llama conciliación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Me dice que encontró el RFC con la empresa, su situación es definitiva. La fecha de la póliza fue el 1 de enero, una póliza de egresos, la número 5, y bueno, aquí yo como descripción le puse póliza X para identificarla en el momento de hacer la presentación. Y el CFDI que está asociado es un XML del 3 de enero con su folio fiscal, serie folio, en este caso fue pagada en una sola exhibición, y el total fue de 34,800 mexicanos. Adicionalmente, aquí se agrega lo que es un control documental. Este control documental probablemente pues yo ya hice alguna aclaración ante el SAT y a lo mejor yo quisiera integrar algún documento a esta póliza. Ahorita lo vamos a agregar para poder ver este tipo de reportes. Si aquí me va a dar una ruta del documento. La ruta del documento, por ejemplo, si nosotros hablamos de servidores y terminales, me va a decir exactamente en qué terminal estás, está en el servidor, cómo se llama el documento y el tipo de documento, ya sea PDF, un archivo de Word, etc. Entonces, vamos a ver esta póliza que me dijo que, bueno, en este caso lo tengo aquí en mi listado de pólizas, en el mes de enero. Aquí lo identifico porque yo aquí le puse póliza, pero me decía que era la póliza 5 de egresos por 34,800 pesos. Entonces, esa pues yo tendría que revisar. El tema del control documental es de aquí, desde el ADD, puedo asociar un archivo a la póliza. O sea, aquí desde aquí pudiera yo agregar un archivo. Por ejemplo, vamos a ver posición financiera del balance general. Vamos a ponerle cualquier archivo solamente para ver el efecto, pero a lo mejor yo ya hice alguna aclaración
y poderlo identificar dentro de mi contabilidad. Entonces, dentro de reportes de EFOS, conciliación, ejecuto nuevamente el reporte con los mismos parámetros. Y bueno, todo eso es para tener el control de nuestra contabilidad. Son dos novedades que trae esta versión que se nos hace muy interesante sobre el tema de revisar nuestra información, que esté de forma correcta. Aquí, por ejemplo, ya me dice que se encuentra de forma local. Aquí dirá, está en el servidor, en la terminal. El documento que yo agregué, posición financiera, por ejemplo, y está en formato tipo PDF. Entonces, este es el segundo cambio importante que vamos a ver en CompaKey Contabilidad, versión 19. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Fernanda? No sé si en el chat hay alguna pregunta. Hasta el momento no, Lick. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora al sistema de nóminas. El sistema de nóminas trae, ya dijimos, 3 cambios importantes. El primero es sobre el estímulo fiscal, que eso ya venía desde antes, solamente que cómo lo vamos a ver en CompaKey con nóminas. Y también tenemos el timbrado de CFDI y nómina para empleados fallecidos, que también ya se venía, pero bueno, en CompaKey nómina se integra. Y bueno, la carga masiva de retención insuficiente con el SUA. Son 3 cambios importantes que vamos a ver dentro del sistema. El primero, timbrado de CFDI y nómina para el estímulo fiscal, artículo 186 de la ley de ISR. ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que se busca con este estímulo? Sobre todo la inclusión laboral y la diversidad. Que pues, a veces es más difícil que empresas contraten a personas con este tipo de características. También se busca un beneficio fiscal para las empresas. Se sabe que para quienes contraten a las personas que hagan esta inclusión laboral, lo que va a hacer es que para la empresa va a tener un 25% a favor, por decirlo así, van a recibir una deducción adicional del 25% del salario pagado, reduciendo así la carga fiscal para la empresa. Entonces, es un buen incentivo fiscal que las empresas pueden tomar, porque bueno, si a quienes ya lo estén haciendo, pues es el beneficio que ya lo tienen. Y también vamos a poder cumplir y formalizar todo el tema laboral. Entonces, para esto nosotros debemos de tener ciertas características. Por ejemplo, si vamos a contratar adultos mayores, pues tenemos 65, más de 65 años, ¿no? Y si son con incapacidad, pues nosotros tenemos que tener por parte del Seguro Social, contar con un certificado de discapacidad emitido por el Seguro Social. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, para personas mayores arriba de 65 años y para quienes padezcan de alguna incapacidad, pues tener ese certificado expedido por la autoridad. Para que nosotros podamos hacer deducible el 25% del salario de la persona, a poderlo hacer deducible. ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos que considerar en COMPAC y nóminas? Que cada uno de nuestros conceptos, sobre todo, más bien, en las percepciones, cada uno de nuestros conceptos debe de llevar este control, ya sea adulto mayor o certificado por discapacidad. Esos son los campos que nosotros tenemos que ver en el sistema de nóminas, en cualquier sistema. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Ya resumiendo, primero, el patrón debe ser persona física o moral que contribuya ante ISR, que pues cumpla ante el Seguro Social, debe de dar de alta a sus trabajadores y las personas con discapacidad, ya sea motriz, mental, auditiva, por lenguaje, mayor o igual al 80%, que tengan su certificado o adultos mayores de 65 años. El estímulo es para aquellas personas pues que están dando trabajo precisamente a este tipo de personas. Y en el CFDI de nóminas tenemos que tener los conceptos que diga pago de nómina adulto mayor o pago de nómina certificado por incapacidad. Los cambios en el sistema de COMPAKey nóminas, primero tenemos que traer nuestro catálogo de empleados, identificar quiénes cumplen con estos requisitos. Segundo, aplicar el estímulo de adulto mayor o certificado de discapacidad. Eso lo vamos a hacer dentro del sistema, en el catálogo de empleados. Y finalmente, timbrar los recibos de nómina. Vamos a ver el sistema. ¿Cómo lo vamos a revisar? O sea, aquí yo tengo igual COMPAKey nóminas. También estoy hablando sobre la versión 19, que es la que les estoy mostrando en este momento. Por si llegan a ver alguna diferencia, ¿sabes qué? Me dicen, es que a mí no me aparece. Solamente lo vamos a ver en versiones 19.
Y vamos a ver. Ay, antes se me acuerdo qué empresa era. Ay, espero no equivocarme, creo que era esta. Ya vi, es la de abajo. Dame un segundo, esta no es la empresa que quiero abrir. Recordemos que cuando nosotros abrimos una empresa de una versión a otra, siempre nos va a mostrar qué cambios hay, nos va a mostrar algunas tablas, algunas bitácoras sobre los cambios que está haciendo internamente. En este ejemplo, si ustedes abren una empresa de versión 18 a una versión 19, ahí me estaba diciendo, estoy convirtiendo de una empresa 18 a una versión 19. Vamos a cambiar de empresa, es la empresa demo versión enero 2026. Y vamos a revisarla. Entonces, recordemos que dentro del catálogo de empleados necesito identificar quiénes son mis empleados con estas características para poder en cualquier momento timbrar mi nómina y revisar precisamente que tengan los conceptos ya sea de por adulto mayor o por discapacidad. Así que sí. No sé si hay alguna pregunta, por ahí se abre el micrófono. Buenas tardes, Lick. Por el momento sigue sin haber preguntas en el chat. Gracias, gracias Raquel. Bueno, este es uno de los cambios. Lo que va viendo la empresa, lo voy a mostrar mientras, no sé, nada más. Entonces, las personas que estén timbrando o que estén dando trabajo a personas mayores de 65 años con discapacidad, entonces los cambios que vamos a hacer dentro del sistema va a ser desde el catálogo de empleados. Voy a desplegar aquí la prenómina. Tengo aquí a 5 trabajadores. Dentro del sistema, aquí en el catálogo de empleados, ya sea que entra así catálogo de empleados o, por ejemplo, clic derecho aquí y me voy a clic derecho y le damos a ver datos del empleado. ¿Qué hace? Abre el catálogo, pero específicamente en ese trabajador. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a Francisco Villa. Francisco Villa me dice en la pestaña de generales, aquí lo podemos ver que es en la pestaña 1, en la pestaña de generales, viene este nuevo apartado, que es el estímulo fiscal artículo 186, el cual tendré que definir, en este caso yo lo puse como certificado por discapacidad. Es el primer trabajador que ya identifiqué. El siguiente trabajador, por ejemplo, vamos a poner a Vicente Fernández, por ejemplo, a ver, otro trabajador. Vamos a ver, aquí abrir sobre recibo, vamos a abrir el datos del empleado. Y a este trabajador, por ejemplo, lo puse como un adulto mayor. El cálculo de la nómina va a seguir siendo el mismo. No vamos a encontrar ningún cambio. Por ejemplo, si yo abro sobre recibo, y calculo la nómina, el cálculo sigue siendo el mismo. Consideraciones. Esta leyenda solamente va a aparecer tanto en las percepciones nada más. En las deducciones no va a aparecer ni en otros pagos. Entonces, si ya tienen algunos conceptos con otros pagos y las deducciones, no tendrá como tal ningún cambio. Lo vamos a ver precisamente en las percepciones. Yo aquí ya previamente timbré unos XML. Vamos a ver el visor de documentos digitales. Que aquí recordamos que el visor de documentos digitales pues, nos va a dar todos los XML que nosotros hemos timbrado a lo largo de nuestra empresa. Pues, tenemos a Vicente Fernández, a Francisco Villa. Por ejemplo, aquí en el caso de Francisco Villa, vamos a abrir el sobre recibo, vamos a ver el XML. Y podemos observar que dentro del XML vamos a ir revisando donde dice pago de nómina. Aquí dice pago de nómina, me dice certificado por discapacidad. En ese caso, el sueldo. Y ya saben, bueno, en este caso está grabado.
todo el cálculo sigue siendo el mismo. Lo único que vamos a cambiar es esto, pago de nómina. Vamos a ir a otro, al siguiente. Por ejemplo, uno es Francisco Villa y el otro era Vicente Fernández. Vamos a ver el XML y en este caso, si nosotros revisamos, me dice que Vicente Fernández viene por adulto mayor y es el sueldo. Si nosotros revisamos el tema de las deducciones, no aparece como tal esta leyenda de adulto mayor o por discapacidad, ni tampoco en el nodo de otros pagos. Entonces, características que vamos a encontrar dentro del XML. Y bueno, para que nosotros nos hagamos, pues, deducible ese 25% que sabemos y para hacer un análisis, pues aquí sugerimos, por ejemplo, ver los diferentes conceptos y en los diferentes conceptos, pues a lo mejor le ponemos, vamos a poner aquí, vamos a ampliarlo, por ejemplo, pago de nómina. Entonces, vamos a ponerle aquí pago. Por ejemplo, y aquí puedo sacar a todos mis trabajadores por los diferentes conceptos, ya sean sueldos, comisiones, etcétera, que estén grabando para ISR, en este caso, por ejemplo, el pago de nómina adulto mayor. Yo lo puedo exportar a Excel y desde aquí, pues ustedes pueden hacer sus cálculos para saber cuánto se van a hacer deducible por los pagos que están haciendo precisamente a las personas mayores o personas con discapacidad. Entonces, la primera novedad que nosotros encontramos en Compact y nóminas. Me regreso a Compact y nóminas, me voy a regresar a la presentación. La lupa, nada más que me salga la lupa para que no se aparezca tan grande. Ahora sí, me regreso a la presentación. Primer cambio que nosotros encontramos entonces en Compact y nóminas. El siguiente cambio que también vamos a encontrar es cuando un empleado fallece y que a lo mejor, pues en ese momento, pues al siguiente año a lo mejor tiene el tema no sé, el tema de la PTU, pero en su momento pues ya falleció y se dio de baja ante el SAT. ¿Qué es lo que se puede hacer? Tenemos que tener ciertas características. Primero, el RFC del receptor, es decir, de la persona que falleció, debe de ser el XAXX01001, no el real del trabajador. Es uno de los requisitos de las reglas que se nos piden para este tipo de timbrado. Segundo, el CUR sí debe de ser de la persona que falleció. El nombre del receptor tiene que también el nombre del trabajador y el domicilio fiscal no va a ser tampoco el domicilio fiscal del trabajador, va a ser el de la empresa. Porque recuerden que pues, en el tema del timbrado se hacen diferentes validaciones y las validaciones, pues el código fiscal, si ponemos el del trabajador, pues no va a coincidir con el RFC del receptor, que en ese caso es el XAX, que en ese caso es el genérico. Dentro del sistema, ¿qué vamos a hacer? Igual, identificamos al trabajador que falleció y timbramos el XML. Pero previamente en el catálogo de empleados tenemos que hacer este cambio. Entonces, vamos a revisar. Aquí yo tengo, por ejemplo, a Javier López Pérez. Igual vamos a ver sobre recibo, datos del empleado. Y a diferencia del apartado anterior, lo vamos a encontrar en IMSS Infonavit. Nos vamos a este apartado de IMSS Infonavit y viene esta leyenda de defunción. Fíjense cómo aquí el código postal es 91,000, por ejemplo. El RFC, aquí sigue siendo capturado pero, y también trae el CURP del trabajador, pero el RFC aquí no lo vamos a cambiar. Cuando nosotros hagamos el timbrado de la nómina, automáticamente va a hacer estos cambios. Le va a poner el RFC genérico y le va a poner el código postal de la empresa. Igual, previamente yo también ya empecé a trabajar con este tipo de empleados, que en este caso es Javier López. Vamos a abrir el ADD. Y en este caso, vamos a ver la lupa. La vamos a dejar hasta arriba para que no se me pierda. Entonces dijimos que es Javier López. Entonces vamos a ver. Ya desde aquí podemos observar que aquí el RFC ya es el RFC genérico. Entonces no necesitamos hacer ningún cambio en el catálogo. Automáticamente el sistema va a hacer ese tipo de cambios. Entonces aquí lo vamos a encontrar en el XML. Por ejemplo, aquí en la parte de, vamos a ver, del trabajador, aquí viene Javier López. El código fiscal del receptor tenía 91,000 en su catálogo de empleados. Sin embargo, pues cambia al catálogo
perdón, más bien al código postal de la empresa. Y también se cambia el RFC genérico. Aquí está, el RFC genérico. Si nosotros revisamos el CURP sigue siendo el CURP del trabajador. Entonces, estos cambios los hace de forma automáticamente el sistema, solamente le ponemos ahí por defunción y hará los cambios pertinentes para el tema del timbrado. Entonces, el segundo cambio que encontramos dentro de Compact y nóminas. Y el último cambio que vamos a ver en nóminas es la carga masiva de retención insuficiente en SUA. Sabemos que ya desde el año pasado venimos trabajando y que el SAT ha dado pues ciertas prórrogas, pero pues ya en enero de este año pues ya se hace vigente el tema de la retención insuficiente del SUA 3.7, ¿no? Entonces, el cambio que se hizo fue prácticamente que pues a los trabajadores, aunque tengan faltas o incapacidades, pues se les debe seguir reteniendo la parte proporcional, no más bien, la parte que les toca cada una de los periodos, ya sea quincenales o semanales. No importa si tienen faltas o no, el trabajador debe de, pues, pagar la parte de su crédito. Sin embargo, pues a lo mejor si un empleado no tiene o tiene una incapacidad muy grande, pues probablemente no le dé para pagar. Entonces es ahí cuando se tiene la retención insuficiente. Eso ya lo veíamos desde versiones anteriores. ¿Qué es lo que vamos a ver en Compact y nóminas? Recordemos que el SUA, cuando nosotros hacemos este cargado de información, pues tenemos este apartado donde nos va a decir, este es el monto de la amortización, pero probablemente por temas de incapacidades, pues a lo mejor le desconté 5,000 pesos. Y eso es lo que tenemos que capturar de forma manual. En la nueva versión de Compact y nóminas podemos hacer la conexión directamente con el SUA para que cargue la información o la opción de importar datos. Entonces, cualquiera de las dos. Si ustedes ya tienen la conexión con SUA, pues simplemente se genera el archivo y se mandará la información directamente. Pero si nosotros no tenemos esa conexión directamente con el SUA, podemos importar los datos, podemos exportar los datos, ahorita lo vamos a mostrar, y finalmente importarlos. Entonces, esa es también otra de las novedades que tenemos en esta versión. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Generar el reporte de amortización bimestral de Infonavit, generar el archivo TXT o conexión directamente con el SUA, cualquiera de las dos opciones, revisar pues, algunos reportes y mandar la información al sistema y confirmar, bueno, los resultados. Vamos a ver este ejemplo. Bueno, vamos a verlo en sistema. En este caso, Jorge Pérez. En la quincena pasada, este trabajador se le hizo una retención de Infonavit. Voy ahorita nada más a mostrarla aquí en pantalla. Correspondiente, en este caso, a los 15 días que le corresponden de su nómina. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí ya tiene un crédito. En este caso, recordemos que esos créditos los vamos a cargar en el apartado de Infonavit. Entonces, tiene un crédito de 8,000 pesos mensuales. En este caso, para la primera quincena, nos dice que de acuerdo a los cálculos, y sabemos que en este caso es un bimestre probablemente de 31 y 28, de 59 días, si no me equivoco, bueno, me va a dar un importe de 4,067. Primera quincena. No tuvo faltas el trabajador. De hecho, aquí dice que trabajó sus 15 días. Entonces, tuvo que haberse dado una retención de 8,000 pesos mensuales. ¿Qué pasa en el siguiente periodo? En el siguiente periodo, probablemente este trabajador tuvo una incapacidad. En este caso, aquí lo puse, dentro de días y horas, tuvo una incapacidad desde el día 16 al día 28. O sea, aquí prácticamente a este trabajador no le va a dar para pagar la parte que le corresponde, ¿no? Que en este caso serían los 4,000 pesos. Como no le daba para pagar, entonces el sistema ya desde versiones anteriores, recordemos que va a ser un ajuste donde solamente te voy a descontar hasta donde te alcance, porque sabemos que timbrados de nómina no se pueden ir en negativo. Entonces, de acuerdo a la configuración que ya nosotros hicimos, entonces me dice, ¿sabes qué? Solamente son 935. Es decir, no te alcanza, pero tampoco te puedo retener de más por temas de timbrado. Y también, pues, no, de dónde va a sacar el trabajador. Entonces, prácticamente son 935. Entonces, no está terminando de pagar. Esa es la retención insuficiente que se está generando.
¿Cuál es la ventaja en esta versión? Ya decíamos en el sistema que vamos a tener, vamos a ver, aquí cuando lo mostré todavía, los reportes, creo que no los mostré, pero ¿cuál es el reporte que vamos a tener? Desde IMSS Infonavit, dentro de los cambios que tenemos el de reportes, perdón, aquí en reportes, amortización bimestral Infonavit, retención insuficiente. Entonces, este apartado me va a permitir determinar, pues, cuánto es lo que realmente se le descontó al trabajador. ¿Qué filtro nos va a pedir? El filtro de registro patronal, que bimestre. Ahorita no estoy tomando el bimestre completo, solamente enero, para efectos de ejemplo, el mes de enero, pero bueno, el bimestre es enero-febrero. Sabemos que la presentación se hace cada bimestre. Que me muestre solamente empleados con retención insuficiente o todos los empleados acreditados. Para este ejemplo voy a utilizar empleados candidatos a retención insuficiente. Me da dos opciones: generación de archivo TXT o conexión en línea con el SUA. Va a haber una pequeña diferencia entre ambas opciones. Voy a generar la generación de TXT. Ahorita yo no tengo SUA, pero ahorita les muestro más o menos cómo quedaría. Todos los departamentos y todos los empleados. Entonces, ejecuto el reporte y ¿qué vamos a identificar? Vamos a tener dos pestañas en este archivo. Uno, lo que es mi reporte informativo. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Aquí tengo mi reporte informativo, donde este reporte informativo me va a dar, por ejemplo, el nombre del trabajador, su RFC, periodo quincenal, en este caso periodo final, el departamento, bueno, que en este caso es un porcentaje por cuota fija. En este caso son 59 días, hablando solamente del mes de enero y febrero, lo que comentábamos. Me dice que se le tuvo que haber en el bimestre, haber retenido solamente, se le tuvo que haber retenido 16,000 pesos por tema de su amortización. Al trabajador, pues probablemente no trabajó el segundo mes, pero por lo menos en el primer mes eran 4,000 pesos más los 900. Me dice que la amortización de Infonavit total retenida en el bimestre son 5,000 pesos. Que esos 5,000 pesos sabemos que son los que tenemos que ir capturando en esta ventana. ¿Cuál es la amortización? ¿Cuánto se le retuvo realmente a este trabajador? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir capturando. Entonces, este reporte ya lo traíamos también desde la versión 18. ¿Qué cambio hay en esta versión? Esta opción de generar el TXT de retención insuficiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, tengo que generar, como este es un archivo que lo voy a hacer desde Excel, en este caso, aquí me va a dar la opción, ¿sabes qué? Dame a aquellos trabajadores que tú exportaste desde este apartado. O sea, aquí, por ejemplo, me va a dar la opción, una vez que yo entro al SUBA, me muestra esta información y le digo, ¿sabes qué? Expórtame los datos. Una vez que exporte los datos, me va a generar un archivo de texto. Y ese archivo de texto lo voy a leer. Entonces, aquí lo voy a empezar a leer. ¿Qué va a hacer el sistema? Va a empezar a comparar lo que yo tengo en mi pestaña 1 con lo que tengo en mi pestaña 2. Y aquí me va a mostrar la retención insuficiente con el monto ajustado. Una vez que tengamos y que validemos la información, le digo, ¿sabes qué? Genérame el archivo en TXT. Una vez que genere el archivo, me vengo al SUA y en vez de exportar, ahora importo el nuevo archivo que me está dando Compaq Contabilidad, Compaq Nóminas. Ese es el nuevo cambio que trae en esta versión. Yo ahorita no tengo como tal SUA, pues no es información como tal real, por lo tanto no lo puedo mostrar directamente, pero ese sería el proceso. ¿Cuál es la diferencia con tener la conexión directamente con SUA? Cuando nosotros tenemos la conexión directamente con SUA, aquí igual desde el menú Infonavit, configuración de reportes, amortización, Infonavit, retención insuficiente, igual le voy a decir que tuviera yo la conexión en línea, ejecuto el reporte, igual, bueno, ahorita no cambié el registro patronal, déjame nada más cambiar el registro patronal, por lo menos para que me muestre el empleado que sí no tuvo esa retención insuficiente.
Y bueno, aquí vamos la información, tal cual. Como tengo la conexión directa, solamente le digo, envía la retención insuficiente ante el SWAT. Le damos un clic y prácticamente estaría enviando la información. Aquí me dice que no se encontró la información del SUAT a este registro patronal. Le digo, vamos a aceptar, pero estaría enviando este tipo de información. Ahorita puede ser un empleado, pero cuando tengamos más de un empleado, dos, tres, cuatro, cinco, pues esto nos agilizaría muchísimo el trabajo de captura de lo que nosotros tenemos que hacer tanto en nóminas como lo que tendremos que capturar en nóminas. Si ya el sistema me lo está dando, pues prácticamente nada más lo envío directamente, ya sea con archivo TXT o desde la conexión directamente desde el SUA. Entonces, son los cambios que nosotros tenemos en Compact Key nóminas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda sobre los cambios en esta versión. Hasta el momento no hay ninguna duda en el chat, Lick. No, muchísimas gracias, Fernanda. Fer. Sí. Muchas gracias. No sé si entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, de nuestra parte sería todo. Les agradecemos por el tiempo que ustedes invirtieron en esta hora para conocer las novedades. Si ustedes ya cuentan con la versión, pues, o empezar a utilizarlos. Es información que es útil tanto para contadores como para noministas para trabajar las nuevas versiones. Y quienes no cuenten con esta versión, que me digan, ¿sabes qué? Es que ya a mí no me aparecen esas opciones. Recordemos que podemos, en este caso, hacerles una cotización directamente, ya sea desde el número de usuarios que ustedes puedan actualizar, poderles cotizar. ¿Me ayudas, Raquel, nada más con el número de teléfono de WhatsApp para que estemos en contacto? Claro que sí, Lick. El número del área de ventas donde les vamos a atender, ya sea mi compañera Fernanda o yo, es 228988-7709. E igual se los vamos a dejar en el chat. Ah, perfecto, ya lo Muchísimas enviamos los dos. gracias. Para cualquier Muchísimas duda o gracias. pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Raquel y Fernanda. Muchísimas gracias a todos. Y pues si no tienen esos nuevos cambios, pues contacten directamente con nosotros, directamente con Fernanda, con Raquel, y ellas les harán llegar la cotización correspondiente pues a la versión para que ustedes puedan pues utilizar y pues sí, sobre todo utilizar esas mejoras que traen los sistemas de Compact y Contabilidad y Compact y Nóminas. Pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.